por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios, Tu plan soberano es al enviar a tu Hijo por la humanidad. Lo decimos. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Cantamos somos. Santo Dios, manos que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno,
Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. ¿Qué tal? Buen día. El tema de hoy lleva por título La Iglesia de Dios. Fue un título apresurado, no sabía qué poner, y nace de la reflexión de una semana de meditar y pensar por algunos testimonios escuchados. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué somos hoy nosotros? El martes recién pasado comentábamos durante el desayuno con mi esposa cómo han sido estos 20 años desde que nos convertimos aquí en esta iglesia para nosotros. Celebramos el 24 pasado de agosto, 24 años. Y recordábamos con mi esposa aquellos momentos del comienzo cuando nos sentíamos parte de una gran familia, cuando conocíamos prácticamente a todos, cuando nos autodenominábamos la iglesia amorosa de Viña del Mar. No sé si hay gente acá de aquella época. Nos preguntábamos si podríamos llamarnos hoy así, si ese nombre nos identificaría. Yo personalmente pienso que no, porque para mí la respuesta es simple. Como por ahí dicen, ha pasado mucha agua bajo el puente. O sea, la iglesia ha cambiado, se ha convertido en una iglesia grande y hay tantos rostros nuevos. Vengo acá poco ahora, desde que estoy a cargo de Curauma, y cuando llego y mi esposa es de la misma opinión, vemos rostros que no nos saludan, porque no nos conocen. Hay gente a la que no abrazo porque pasa tan rápido a mi lado y es porque no la conozco. Eso es una iglesia grande. Los rostros entre esa gente se pierden, los antiguos, porque quedan pocos. Unos se han ido de la iglesia por distintos motivos y otros se han ido de esta vida. Me puse un poco nostálgico durante la semana y me preguntaba también en ese intertanto de si volveremos a ser lo que éramos, al menos en algunos aspectos. Yo espero que sí, pero la verdad es que pienso lo contrario, racionalmente hablando. Es difícil pretender que 700 personas se relacionen entre sí, más cuando tienen tantos intereses diferentes, participan en ministerios que funcionan en distintos horarios, vienen a cultos distintos, de distinto horario. Es complicado, es diferente. Sin embargo, cuando fuimos al retiro de varones que se hizo en Limache, la verdad es que quedé gratamente sorprendido de parte de Dios al ver jóvenes y adultos integrarse de una manera muy hermosa, porque tenían todos un tema en común, el Evangelio, la necesidad de tener una relación más profunda e íntima con Dios. Me volvió el alma al cuerpo, la esperanza, vi la iglesia de Cristo funcionando en pleno. Estaba su cuerpo, su cuello, como dice Claudio por ahí, todos comprometidos a ser mejores, a hacer las cosas mejor, dispuestos a servir, dispuestos a reconciliar al mundo con Dios, dispuestos a restaurar al hermano caído con Dios. Pero en lo cotidiano me pregunto, porque he encontrado a otras personas durante la semana. Ayer, sin ir más lejos, estabas casando a una pareja y entre los invitados había alguien que pronto se me acerca y me dice: Pepe, qué gusto verte, ¿te acuerdas de mí?
Yo lo recordaba vagamente y sí, me dice, somos de la Unión Cristiana de hace años. Ya, ¿y dónde están ahora? No estamos en ninguna parte, nos alejamos de la iglesia. Mi esposa me decía durante la semana qué pasa con algunos jóvenes que se van porque se sienten rechazados, adultos. Pero yo decía, ¿y qué pasa con los que sí se adaptan, con los que sí se integran? La pregunta no es qué pasó con unos u otros, es qué estamos haciendo menos o equivocadamente. Creo que no estamos haciendo cosas mal. Creo que estamos dejando de hacer cosas en algunas áreas. Y eso hay que reforzarlo. Hay que hincarle el diente a esas áreas. ¿Hacemos todo lo necesario? Creo que no. Y cuando digo eso no estoy haciendo una crítica a la congregación, ni tampoco a la iglesia, que son ustedes. Lo que quiero como objetivo de este tema hoy día es simplemente que cada uno dé una mirada a sí mismo y vea en qué áreas no está haciendo lo suficiente, porque todos fallamos. Todos fallamos. Yo estoy aquí adelante y me esfuerzo por hacer un tema para cada domingo. Me esfuerzo por hacer un estudio bíblico cada miércoles. Me esfuerzo por hacer un tema para los jóvenes en los martes en Curauma. Por hacer un tema para matrimonios, porque soy el que lo hace todo en Curauma, en este momento. Pero siempre fallo en algo. Sé que lo hago. Porque solo Dios es perfecto. Pero ¿cuál tiene que ser mi esfuerzo? Tratar de tapar todas esas grietas, descubrirlas primero que nada. Y después que las descubra, descubrir el propósito que tiene Dios. Porque si no entiendo el propósito de Dios, no sirve que tape nada. Debo saber para dónde debo ir. Entonces, insisto, yo no estoy diciendo que estamos haciendo mal las cosas, estoy diciendo como iglesia estamos llamados a hacerlo mejor. Durante 24 años, cada domingo en esta congregación se ha sentado gente buscando tener una relación con Dios. Se ha sentado gente que ha llegado a buscar algo, a veces sin saber qué. Algunos han encontrado la convicción de que deben tomar decisiones y tener una relación íntima y profunda con Dios. Otros se han ido con una motivación que les dura una semana. No lo sé. El compromiso y la motivación son buenos, pero si solamente estoy motivado, significa que voy a mantenerme firme para lograr cumplir todos mis objetivos, que suplen o satisfacen mis necesidades. En cambio, cuando me comprometo, hago un acuerdo con otra persona, con otra parte. Hago un acuerdo de cumplir objetivos comunes, tareas comunes, y me esfuerzo para llevarlas a cabo en conjunto con esa otra parte. Y me obligo porque tengo un compromiso con alguien más. La motivación es íntimamente conmigo y puede detenerse si veo que no estoy logrando hacer nada. ¿Recuerdan ustedes las diligencias del Antiguo Oeste? Los jóvenes, las películas de cowboy, esas antiguas que no les gusta ver. Esa diligencia, había una compañía en aquella época que vendía pasajes de primera, segunda y tercera clase para el mismo vehículo. Ya cada vez que salía ese vehículo de esa compañía, de algún punto, tenía 3 clases. Y irónico porque en ese vehículo cabían, ¿cuántos? 6 personas. Era un cubículo con 2 asientos, uno frente al otro. Sin embargo, vendían 3 clases. ¿Cuál era la lógica? Que cuando la diligencia enfrentaba una subida pronunciada, los de tercera y segunda se bajaban. Los de segunda se quedaban a un costado, se podían quedar a un costado, mirando cómo los de tercera empujaban, mientras los de primera estaban cómodamente sentados arriba del vehículo. ¿Sabe lo irónico de esto?
Es que vuelvo a insistir, no estamos haciendo las cosas mal, pero a veces en la iglesia funcionamos como esos pasajeros. Creemos que tenemos un pasaje comprado de segunda, de primera clase y que lo merecemos. Puede ser un líder, puede ser el pastor, puede ser una persona que simplemente viene cada domingo. Otros creen que son de segunda y que pueden hacerlo más fácil, bajarse. Pero mirar cómo los de tercera se las sudan todo para lograr la obra. Exacto. Cuando yo reviso la Biblia veo que Dios quiere que todos seamos los que empujan y sudan. Que todos hagamos lo mismo. Que todos vayamos empujando para lograr más. Ellos empujaban para poder subir. Dios quiere que empujemos todos para lograr más, para lograr impactar afuera, para lograr restaurar. Ese es el trabajo de la vida de iglesia. Ellos lo lograban, los de tercera, a pesar del peso, a pesar de todo, porque tenían una meta común, estaban unidos también. Ahora, entrando el desarrollo del tema ya propiamente tal de la Biblia, en 1 Corintios 14, 26 dice, Pablo dice, que venimos a la iglesia para hacerlo todo, absolutamente todo. Me voy a detener en el texto final. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Para eso venimos a la iglesia. Cada uno de nosotros tiene dones. A cada uno Dios le ha regalado capacidades. La alabanza, los ministerios que están trabajando, niños, maestros. Todos tienen dones, capacidades. Pero Dios dice que cada uno de esos dones tiene que estar al servicio de la iglesia. Sin dudarlo, me atrevo a decir, conforme a este texto, que en la iglesia no hay lugar para la edificación personal egoísta. Cantar, enseñar, hablar en lenguas y cualquier cosa que Dios nos dé para hacer en la iglesia solo tiene provecho si es para edificar, bendecir y hacer crecer espiritualmente a los demás. Es la forma en que lo está presentando. Cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación, pero todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. No venimos a la iglesia a aprender para saber más, egoístamente, sino para dar, para entregar, para impactar a la sociedad que está afuera, para levantar al que sabe menos y está caído por su ignorancia, porque no supo interpretar realmente el propósito de Dios. No para juzgar, para sostener. Tenemos que aprender a ser verdaderos discípulos de Jesucristo a fin de poder luego discipular a otros. Tenemos que aprender a entregar lo que Dios nos está dando a nosotros. Ese es el modelo bíblico. No podemos, y esto se ve cada vez que vemos la vida de los discípulos, no podemos buscar a Dios solo por lo que Él nos pueda dar. La bendición. Tenemos que buscar a Dios para dar de lo que Él nos dé. Ese es el llamado de la iglesia. Eso es por lo que estamos aquí. Es más que simplemente entender un llamado, es nuestra responsabilidad. Es lo que tenemos que hacer. No es lo que debemos querer hacer, es lo que tenemos que hacer. No tiene que ver con que yo quiera o no. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con si me gusta estar aquí o no frente a ustedes. Tiene que ver con si Dios quiere que esté acá. Debemos ser un instrumento para salvar a los que están perdidos. No estamos en la iglesia para llenarnos de enseñanza bíblica, con el único objetivo en mente de saber más cada día y ufanarnos de ello ante los amigos. Y a lo mejor armar un debate en Facebook acerca de quién sabe más sobre determinado tema. No se trata de eso. Eso es provecho personal, egoísta.
Nosotros venimos a la iglesia para ser un canal de bendición, lo voy a enfatizar de muchas maneras, siempre diciendo lo mismo, para ser un cauce por donde fluya la palabra de Dios, para hacer bendición para otros. La motivación es solo euforia que puede desinflarse, es buena, la palabra de Dios me motiva. Pero esa es la motivación correcta. No venimos a la iglesia para escuchar un sermón bonito y sentirnos motivados por él. Venimos a escuchar la palabra de Dios y aprender de ella. Venimos a aprender cómo relacionarnos mejor con Él. Venimos a aprender acerca de la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo, para entregárselo a otros. ¿Sabe de qué habla esa buena noticia? De cómo Dios dio a su Hijo para redimir al ser humano que jamás podría haberlo logrado por sí mismo. Si alguien no hubiese visto lo que Dios podía hacer en mí, yo no estaría aquí. Esto es algo que me ha dado muchas vueltas en la cabeza. Hablaba de esto el domingo pasado en Curauma y decía, a veces no puedo entender cómo uno puede hacer ciertas cosas siendo o declarándose cristiano. Conozco un chico de 24 años que es normal, pero me dio mucha pena saber algo de su historia. Y fue algo breve, como esto, escuchar de boca de sus abuelos que me dijeron simplemente, no vale nada. Y él estaba presente. Me lo habían dicho antes, pero ahora era peor, estaba presente. ¿Sabe lo triste? Que la abuela y el abuelo se declaraban cristianos de toda una vida. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque vamos a la iglesia a aprender para nosotros mismos, pero no a aprender a ver lo que Dios puede hacer en la vida de otras personas y nosotros esforzarnos para llevar el evangelio a esas personas y que Dios pueda lograrlo. Porque nos equivocamos cuando venimos a la iglesia. Hacemos lo incorrecto. Hacemos lo incorrecto. Lo que Dios no quiere que hagamos. Hechos 2, 41, 47. Dice: los que recibieron su mensaje fueron luego bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían algo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa. Partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esa es la iglesia que ideó Dios, con metas y propósitos que debemos cumplir y normas que debemos seguir para dar los resultados que Dios se planteó desde un comienzo. Estamos bajo su autoridad, por lo tanto debemos actuar bajo su deseo. Así tiene que ser para nosotros. Que el mundo piense lo contrario, que somos fanáticos, está bien, pero nosotros nos sometimos a la autoridad de Cristo y debemos por lo tanto actuar conforme a sus reglas. Es la única forma de lograr los frutos que a Él le agradan. Debemos funcionar como Dios desea que lo hagamos. Jesucristo le enseñó a sus discípulos este ideal de iglesia y es el mismo que debemos adoptar nosotros. ¿O no decimos siempre que la iglesia le pertenece a Él? Nada ha cambiado.
Cristo quiere que llevemos este mismo tipo de vida en nosotros. Somos su iglesia. Si usted se fija, en el versículo 42 por ahí hablaba de practicar el discipulado. Yo insisto nuevamente en este punto, no estoy diciendo que acá lo estemos haciendo mal como iglesia, porque uno siempre tiene tendencia a pensar así, está diciendo que todo está mal. No, estoy diciendo que examine su vida como yo la examiné. Y yo descubrí que hay cosas que no hago y que debo hacer mejor, otras que debo hacerlas, porque definitivamente no existen en mí. Porque de eso se trata. Yo soy la iglesia. Ellos practicaban cabalmente el discipulado cristiano con un firme énfasis en la doctrina recibida de los apóstoles, lo que es igual a decir que su mayor esfuerzo estaba siempre dado por mantenerse fieles en cumplir con todo lo que la palabra de Dios exigía de ellos. Eso es importante porque a veces no estoy dispuesto a cumplir con todo lo que la palabra de Dios exige de mí. Me siento, escucho un tema, un sermón, o lo doy. Y pueden decir de mí que lo hago fantástico. Pero salgo a la calle y realmente en la calle, cuando estoy solo, ¿le doy a Dios lo que Él exige de mí? ¿O hago las cosas a mi manera? He sabido de pastores que predican y le golpean a su mujer. Cristianos que son infieles. ¿Por qué? Porque no están dándole a Dios lo que Él exige de ellos. Tienen teología, pero no la ponen en práctica. Estaba el partimiento del pan, que se refiere a la cena del Señor. Versículo 42, una ceremonia que tiene el objetivo de hacernos recordar y valorar la muerte de Jesús, además de cultivar la unidad entre los hermanos. Cada vez que hay Santa Cena acá, ¿estamos teniendo eso en mente o simplemente estamos celebrando un rito? Porque es parte del ceremonial que se hace una vez al mes en la iglesia. ¿O realmente estamos pensando, esto me recuerda cuando Cristo vino y murió por mí? Realmente cuando tomo el vino digo, oh, este es el cuerpo de Cristo, Él murió por mí, es su sangre. Siento amor por los demás o qué lata, se sentó a mi lado. Por último, en el 42 se menciona la oración, algo indispensable en la vida cristiana. Es vital, no podemos dejarla a un lado. Es parte de la iglesia, se ora aquí en esta iglesia y mucho. Pero ¿cuánto oramos nosotros individualmente? ¿Cuánto oramos nosotros individualmente por esta iglesia, por los que están enfermos, por los que no han conocido a Cristo? Oramos más para que Dios me bendiga y pueda cambiar el auto o pueda tener unas mejores vacaciones este año. No estoy diciendo que esté mal, sino solamente el enfoque. ¿Sabe por qué este enfoque? Porque Dios no está en contra de que usted esté mejor, solamente que Él quiere que lo ponga a Él primero y Él se encarga de darle el resto. Entonces pregunto, ¿tenemos esa confianza en Dios al orar para decir, Señor, no importa tu voluntad en mí, pero quiero que hagas algo en esa persona que no te conoce? ¿Ora así aunque tenga problemas usted? Yo no lo he hecho a veces. Y a veces no lo he hecho por mucho tiempo. Y he estado enfocado más en mí que en los demás cuando oro. Y eso lo tengo que cambiar.
Y eso lo tenemos que cambiar. Versículo 43 dice, se manifestaba el poder de Dios. Es sorprendente la manera en que se manifestaba el poder de Dios en la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, de ese pasaje que leen ahí en la pantalla. Sobre todo por medio de los apóstoles, se manifestaba de una manera asombrosa a través de sanidades, resurrección de muertos, liberación de oprimidos por espíritus malignos, pero sobre todo se manifestaba en la salvación de multitudes de personas que escuchaban el mensaje del Evangelio. Lo que Dios hizo en esa iglesia nunca más lo ha vuelto a ver nadie. Es historia, no es invención mía, es historia. Nunca más se ha vuelto a ver algo semejante. ¿Por qué? ¿Porque Dios ya no es el mismo? ¿Su poder cambió? ¿O ya no está interesado en darse a conocer de esa manera? Creo que no. Es absurdo que yo piense así o cualquiera. Entonces, ¿qué? ¿Sabe lo que sinceramente creo que es? Que la iglesia ha menguado. Hay dos versículos que no están ahí, ¿verdad? Dice Juan 14:12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores. ¿Cree usted en ese pasaje? ¿Creemos en esa declaración? ¿Verdad que sí? Y en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. ¿Creemos en ese pasaje? ¿Verdad que sí? Y si Él es el mismo, entonces la declaración de Juan ciertamente tiene hoy la misma validez que cuando Él la declaró a su discípulo. Las obras que Él hizo, nosotros podemos hacerlas mayores. ¿Cree usted en eso? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué no ocurren? Porque la iglesia ha menguado. El entendimiento que tenemos del amor y de la devoción a la obra de Dios ha menguado. Por favor, no se sienta criticado. Yo estoy ahí con usted. Si se siente criticado, yo estoy tan criticado como usted. Y solamente esto es un llamado a entender que debemos hacer cosas cada día. Cada sermón que se emite desde el púlpito tiene ese sentido. Que podamos entender que hay cambios que en nuestra vida debemos hacer. No por lo que se le antoja a Claudio, a mí o a cualquiera que esté aquí delante. Sino, si quiere verlo así, porque se le antojó a Dios y Él es su Señor. De lo que se trata es simplemente de entender que muchas veces somos nosotros los que obstaculizamos el camino para que Dios obre poderosamente como desea hacerlo en nuestra vida, en nuestro entorno. Porque nuestro entorno va a actuar a través de nosotros. Somos portadores de un tremendo tesoro, el mensaje salvífico para la humanidad. Ese tesoro tiene el poder de transformar vida. Transformó la mía, la de ustedes. Yo era un hombre horrible porque no tenía a Dios. Porque el ser humano sin Dios es horrible. Lo malo es que a veces transmitimos el mensaje de salvación sin convicción y sin testimonio. No se ve en mi vida. No se ve. Hablo simplemente. Versículos 44-45. Practicaban la comunión. Hay diferencia entre estar juntos y tener comunión. Es muy distinto.
Los creyentes de la primera iglesia compartían todo lo que poseían para el bienestar de todos y los pobres ya no lo eran más, y los que vendían sus pertenencias, a pesar de eso, no tenían carencia de ningún bien. ¿Sabe? En este punto, yo no quiero que usted deje de asistir a la iglesia porque hay alguien que predica cuando usted menos se lo espera, que le dice que venda todo y se quede en la ruina. No quiero que vayan corriendo a acusarme donde Claudio y decirle que usted me hizo caso y quedó sin nada. Ese no es el mensaje. Se trata de aprender el principio bíblico que hay en la declaración del apóstol. No existe lugar en la iglesia para el egoísmo. Ese es el punto. Que debemos estar dispuestos siempre a ayudar en la medida de lo posible. Si eso incluye nuestros bienes y podemos darlos, ¿por qué no? Si incluye solamente la ayuda, un abrazo, la oración, démoslo. Pero si hay alguien que necesita comer y yo tengo de sobra, ¿por qué no dárselo? ¿Me entiende la idea? No es salir corriendo a deshacerme de todo lo que tenga para quedarme en la calle y ahora después ser yo el que ande mendigando. No, no. Es entender el principio. No hay egoísmo. No tiene cabida en la iglesia. En la iglesia somos nosotros. No debo ser un ser egoísta. Ese es el punto. Versículo 46. Tenían una vida de iglesia activa. Los miembros de la iglesia de Jerusalén eran constantes en su vida como iglesia. Se reunían continuamente y compartían en el templo y en las casas. La característica que resalta de su actividad es que provocaba alegría y generosidad. Compartían la comida con alegría y con generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Qué maravilloso. Lo malo es que para nosotros compartir a veces pasa a un segundo plano. En esa idea de la iglesia primitiva. La iglesia es un cuerpo vivo, continuamente estamos en funcionamiento, moviéndonos, haciendo cosas, ¿ya? Y la voluntad de Dios es que la iglesia se manifieste viva en todo tiempo. No estoy hablando de que vamos a vivir en la iglesia, vamos a traer las colchonetas, que no sé, saco de dormir y nos vamos a quedar siempre acá. Se trata de compañerismo. ¿Sabe lo que es el compañerismo? Me falta mucho aprender en esto, pero el compañerismo es aquello que nos permite trabajar en equipo, sin egoísmo. Es aquello que nos permite, aunque veamos que se lo merece, nos permite no criticar al hermano y compartir con él y abrazarlo y caminar juntos para hacerlo crecer. Se trata de eso. A veces nosotros asistimos a la iglesia y nos llenamos de actividades, que es totalmente diferente. Las actividades que ellos realizaban les permitía tener alegría. No eran actividades que los hacían sentirse que lata, tenemos que ir a la iglesia. Hoy hay una actividad de matrimonio en la iglesia. ¿Vamos a ir? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? No, nada. Ah, ya, bueno, vamos entonces. No sé si de mala gana o no, pero no lo hacemos con alegría a veces. La idea es entender que la iglesia es nuestra vida. A través de los años, y me ha costado mucho, créame, entender que la iglesia es mi vida. Yo decidí aceptarla. Nadie me obligó. Yo tomé la decisión y dije, Señor, te acepto. Y en ese momento la iglesia, la vida de iglesia se convirtió en mi vida.
No se trata de tener actividades simplemente por tenerlas. Se trata de compartir, de sentirse grato y empezar a crear vínculos. Vínculos de amistad, de cariño, para que el que está solo no se sienta nunca más solo. Para que se reconcilien los hermanos. Y para dar testimonio. Porque en Juan 13:35 el Señor dijo: de este modo sabrán todos que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Testimonio. Para alcanzar el ideal de Dios para la iglesia, no debemos buscar otro libro que no sea la Biblia. Para llevarlo a cabo debemos tener la actitud adecuada. Debemos ser sensibles para aceptar nuestros propios fallos y errores y buscar edificarnos, porque eso es algo que nos cuesta hacer, aceptar que me equivoqué, aceptar que no lo estoy haciendo bien y aceptar que debo pedir ayuda, porque no puedo hacerlo solo. Estamos aquí para agradar a Dios, no para agradarnos mutuamente, sino mutuamente agradarle a Él. A veces escucho decir que el primer amor se fue y nadie logra convencerme que esa frase lo único que hace es excusar la falta de decisión por Dios. Es excusar la falta de voluntad que tengo para tomar la decisión de volverme a Dios y buscarlo y restaurarme. Me es más fácil decir que el primer amor se acabó. No logro convencerme de que es urgente, que es de ir contra los que dicen que no es urgente. Rescatar el amor, la fidelidad, el gozo y el servicio que caracterizó a la primera iglesia y meterlos aquí en mi corazón para que formen parte de mí también. Yo lo que quiero en esta mañana pedirles es que no permitan que la iglesia se convierta en una rutina para ustedes o en una tradición, sino que realmente busquen aprender a experimentar el amor de Dios pleno, ese amor que les va a permitir dar, entregarse por entero, no a los demás, sino a Dios, y Él los va a usar de una manera potente y diferente para impactar a los demás, a la sociedad que no lo conoce, y para restaurar a los que están caídos dentro de la iglesia y que se alejan. Se van lo que nunca deberían hacer. La verdad es que no nos reunimos aquí, insisto, para escuchar un sermón bonito, para que usted se vaya motivado por una semana. Tampoco nos reunimos para tener un sentimiento de pérdida porque no pudimos ver el partido que daban a las 10:30 y que ni siquiera es de un equipo de nuestro país. Estamos aquí para servir con alegría y gozo a Dios y entregarnos plenamente a Él, porque a Él le pertenecemos, porque de Él somos. Toda la alabanza que cantamos va orientada en esa visión. Todo lo que venimos a hacer tiene que estar orientado en la misma visión. Todo lo que cuando salimos hacemos en lo cotidiano, en lo oculto, en nuestra intimidad, tiene que estar orientado en esa dirección. Yo fallo como ustedes, pero soy un convencido cada día más de que si no hago cambios en mi vida, no estoy haciendo lo correcto, no estoy viviendo como Dios quiere. Si estoy aceptando
lo que Dios, lo que Jesús jamás hubiese aceptado, estoy equivocado. Y si no rechazo lo que Él hubiese rechazado y rechaza hoy, entonces estoy equivocado. Mi manual de vida es este, no otro. No otro. ¿Estamos? Termino diciéndoles que nos reunimos aquí hoy porque hace 2000 años el Señor dijo que no todo el que me dice Señor, Señor es mi discípulo. Ese es el gran desafío. Poder llegar a su presencia, decirle Señor, Señor, y que Él no nos ponga ningún pero. Que nos reciba y nos abrace y no nos diga, te desconozco. Y si este sermón tocó una fibra íntima de su ser, le ruego que no se desaparezca de la iglesia, que no se vaya y le eche la culpa al sermón. No, haga cambios, simplemente haga cambios. Que el Señor les bendiga. Eres el agua que ha saciado mi ser. Eres la luz que ha aclarado mi vida. Eres aquel que mi alma anhela ver. Aquí nada deseo, pues tú eres mi hogar. En ti todo lo tengo, nada más deseo, Dios. De paso estoy por esta vida y solo junto a ti, Jesús. Quiero estar. Te doy gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Saciado mi ser, eres la luz que ha aclarado mi vida, eres aquel que mi alma anhela ver. Aquí nada deseo, pues tú eres mi hogar. En ti todo lo tengo, nada más deseo, Dios. De paso estoy por esta vida y solo junto a ti, Jesús. Quiero estar, te doy gracias.
Sin ti, mi Jesús, nada soy. En mí encuentro solo debilidad. Solo en ti, Señor, puedo descansar. Solo en ti. Fuerte soy, sin tu presencia, Dios, no puedo seguir. En mí no encuentro capacidad. Solo en ti, Jesús, puedo continuar. Solo en ti. Aumentarás mis fuerzas como las de un búfalo. Seré ungido con tu aceite fresco. Tu vara y tu callado me infundirán un nuevo aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Decimos, solo en ti mis fuerzas están. Solo en ti mis fuerzas están. Lo cantamos fuerte. Sin ti, mi Jesús, nada soy. En mí encuentro solo debilidad. Solo en ti, Señor, puedo descansar. Solo en ti. Solo en ti. Fuerte soy. Tú aumentarás mis fuerzas como las de un búfalo. Seré ungido con tu aceite fresco. Tu vara y tu callado me infundirán un nuevo aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Solo en ti mis fuerzas están. Solo en ti mis fuerzas
fuerzas están. Solo en ti mis fuerzas están. Solo en ti mis fuerzas están. Solo en ti mis fuerzas están. Tú aumentarás mis fuerzas como las de un búfalo. Seré ungido con tu aceite fresco. Tu vara y tu callado me infundirán un nuevo aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dígaselo a Él. Mis fuerzas están. Mis fuerzas están. Bien, quiero terminar diciéndole, cada vez que nos sentimos enfermos, vamos al médico. Siempre hay una primera vez para ir al médico, o sea, no lo conocemos, lo sabemos por un derivado o algo, ¿no es cierto? Pero vamos a un hombre que nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros confiamos que eso es lo correcto y lo hacemos. No cuestionamos la decisión del médico. Lo hacemos siempre. ¿Se tiene que operar? Ok, doctor, ¿cuándo? No cuestionamos mucho. Yo quiero en esta mañana motivarlo a entender que la iglesia no es el conjunto de la gente, ese es el cuerpo. La iglesia somos cada uno de nosotros. Si Dios nos muestra que hay algo en nosotros que no está bien, que tenemos que fortalecer quizás, a lo mejor no está mal, pero tenemos que potenciarlo más. Vayamos, busquémosle a Él. Entreguémosle nuestras cargas a Él, entreguémosle nuestra vida a Él, para que Él la haga mejor. Bien, vamos a leer la doxología que dice: y aquel que es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, que el Señor les bendiga.